Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa del Señor para gustar todo lo que Él tenga para nosotros. Mire, hace 2 domingos atrás, o 2 veces que he estado predicando, tomé una porción bíblica y no la he podido soltar. Pero creo que me ha bendecido grandemente, por lo menos a mi persona. Y entiendo que a usted también. Y es la historia de Naamán. Una historia tremendamente conocida para nosotros, pero bueno, para algunos. Las 2 veces que hemos estado aprendiendo de esta palabra nos ha bendecido profundamente. Y vamos a ir a una tercera para aprovechar el texto bíblico que sigue. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a leer los 4 versos que ya hemos exhortado para ir finalmente desde el versículo 4 al 8, que sería los que vamos a enseñar en esta hora para nuestra edificación. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Libro segundo de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, siendo nuestro énfasis desde el 4 hasta el 8. Doy lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios, que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Preciosa palabra que el Señor nos tiene una vez más. Dios nuestro Padre Celestial, gracias por sentarnos a tu mesa, gracias por poder alimentarnos a través del consejo de tu palabra. Señor, como siempre, esta palabra o este acontecimiento que sucedió hace tantos años atrás, pero como es tu palabra, Señor, se va a hacer viva en cada uno de nuestros corazones. Gracias por todo lo que nos dará en esta hora.
Pedimos que tú nos des la gracia suficiente para poder darnos a entender, y a nuestros hermanos también la sabiduría para que esta palabra sea comprensible a cada uno de nosotros. Gracias por la iglesia de los niños. Señor, siga bendiciendo sus vidas en su tierna edad, y todos los hermanos que están en servicio sean bendecidos para que todo salga conforme, Señor, a ti, Señor, a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta escritura, hermanos, ha traído tanta bendición, insisto, por lo menos a mi vida, aunque es un acontecimiento conocido. Los que hemos, por la misericordia del Señor, estado expuestos a la palabra del Señor durante toda nuestra vida, es un tema conocido. Pero qué bueno que la palabra del Señor, este libro santo, es un libro vivo, que se hace tan real a nuestras vidas, aunque hayamos repasado estas historias, pero se vuelven vivas y eficaces a cada uno de nosotros. Y hemos estado mirando a este famoso general del ejército de Siria, este comandante en jefe de esta gran nación, como también hemos estado mirando a una muchachita. Hemos dicho que estos serían como los personajes principales en una literatura normal, pero en la literatura de la Escritura siempre el personaje principal es nuestro Dios. Pero se destaca este comandante Naamán del ejército de Siria, y se destaca también esta muchachita que llegó como esclava al servicio de la familia de este Naamán. Y las dos veces, hermanos, anteriores hemos sido tremendamente bendecidos, pero no voy a tener tiempo para hacer un resumen de aquello, sino solamente fijarnos en la expresión de esta niña cuando ella supo de la enfermedad de su amo, y que esta niña reaccionó al decir en el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estas fueron las palabras tan sencillas de esta muchachita, que si nosotros empezamos a considerar la palabra del Señor, este testimonio es tan simple. No fue una locución de teología, no fue una exposición de la Biblia, sino que fue una palabra certera, respaldada por el testimonio de la niña, que trajo, ¿no es cierto?, o transmitió al más alto rango de dos naciones de la tierra para que llegase la información que ella estaba entregando. Es decir, estas palabras tan simples de esta señorita, de esta muchacha, llegó nada menos a través de la boca de Naamán al rey de Siria, al rey de Israel, y como consecuencia también al profeta Eliseo. Y aquí, amados en el Señor, decirles que nosotros de pronto subestimamos la longitud que podrían tener nuestras palabras cuando hablamos del Señor y de Él a través de nuestro testimonio. Muchas veces no vislumbramos el recorrido que podrían tener nuestras palabras, en este caso muy en particular, llegar a la más alta esfera de dos naciones importantes de la tierra,
como la nación de Siria y la nación de Israel, y además estas palabras llegar en sí a la persona indicada, en este caso Eliseo, el profeta del Señor en ejercicio en aquel tiempo. Entonces, hermano, nunca pensar que cuando nosotros hablemos del Señor, nuestras palabras van a caer al vacío. Cualquier acción que realicemos en pro del Señor, en pro del Evangelio, en pro de enaltecer el gran poder del Señor, no van a caer a tierra. Si usted da, por ejemplo, un tratado bíblico, eso era muy común hace años atrás, los cristianos, ¿no es cierto?, especialmente los que salíamos a la calle a predicar, andábamos con un legajo de una buena cantidad de tratados, flyers le dicen en este tiempo, y repartíamos a diestra y a siniestra. Toda vez que nosotros comuniquemos la palabra del Señor, ya sea escrita o a través de una conversación, es insospechado la forma que el Señor puede hacer como un reguero de pólvora, que esa palabra empiece a impactar las vidas. En este caso, dos poderosos monarcas, insisto, de Siria y de Israel, escucharon lo que esta muchachita había dicho. ¿Por qué? Porque Naamán se lo contó al rey de Siria acerca de esta situación. Ahora, qué bueno, hermanos, nunca cerrar nuestra boca respecto a la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones. ¿Ah? Qué importante, hermano, nunca cerrar nuestra boquita, sino que en lo posible, aún en la simpleza de nuestras conversaciones, hablar del gran poder del Señor. Porque nuestras palabras van a estar de pronto unidas a las palabras de otro hermano, de otro creyente, y van a formar esta cadena preciosa que finalmente va a traer bendición para la vida de una persona en particular. Ahora, habiendo dicho lo anterior como preámbulo, quiero hablar acerca de algunos obstáculos que sucedieron y que impidieron a Naamán llegar sin problema al profeta Eliseo. Porque el punto principal, la idea de la muchachita en su mensaje tan simple, era que Naamán llegara delante de la presencia del profeta Eliseo. Así de simple. Sin embargo, vamos a mirar estos problemas que tuvo Naamán de llegar a Eliseo, porque sucedieron algunas cosas que no tendrían que haber sucedido. Por favor, toda nuestra atención y toda nuestra vista al versículo 5 y 6 de esta palabra. Voy a leer y luego también reflexionar un poquito de este tema. Versículos 5 y 6. Y le dijo el rey de Siria, cuando Naamán, ¿no es cierto?, comunicó las palabras de la muchacha, entonces el rey de Siria, al saber estas palabras, le dijo, anda y ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Y dice que este Naamán salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El primer obstáculo
fue justamente la decisión del rey de Siria de enviar cartas al rey de Israel. Ese fue un primer problema. Ahora, entiendo que estas cartas tenían la mejor intención, porque en aquel tiempo existía también el correo, un correo no como el correo que tenemos hoy día, que todo lo que suceda en el mundo lo sabemos al instante, sino que tal vez era un correo mucho más arcaico, pero las naciones se pasaban el dato cuando dentro de esos países habían, por ejemplo, eminencia en la medicina. Y cuando eso sucedía, de pronto en las relaciones entre los estados, los reyes o los que fungían como primeros ministros avalaban a alguna persona importante o a ellos mismos para requerir, en este caso, la medicina para alguna persona especial o bien para ellos mismos, para los presidentes o para los reyes o para los primeros ministros. Entonces, a nosotros no nos debe extrañar esta decisión que toma el rey de Siria de mandar una carta al rey de Israel como para decirle, oye, tengo acá a mi mejor comandante en jefe, pero él necesita medicina que nosotros no tenemos acá y hemos escuchado que allá en Israel él puede ser sanado. Entonces, tal vez la intención era buena, pero Naamán no había sido mandado para que lo viera el rey o el médico personal del rey de Israel. ¿A quién había sido enviado Naamán por la muchacha? Al profeta de Dios. Al profeta de Dios. El mensaje de la niña fue demasiado claro. Dice, esta dijo a su señora, versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No habían intermediarios, simplemente tenía que ir directamente al profeta que está en Samaria. Y ahí, hermanos, nosotros podemos notar que muchas veces en las necesidades de la vida, en los problemas de cualquier índole, ya sea problema por enfermedad, problemas emocionales, problemas económicos, en fin, de pronto las personas recurren a muchos métodos alternativos. Recurren a instancias que de pronto se van dando a conocer entre personas especialmente no creyentes, y justamente estuve con mis hermanos allá en Osorno este fin de semana por ahí, por el martes, miércoles, jueves, también estuve con ellos con una lluvia torrencial varios días, y me subí a un colectivo también para hacer algunos trámites, e iba escuchando una locución que tenía el señor conductor y hablaba justamente de estos métodos alternativos y cómo el que fungía ahí, no sé, como curandero, como sanador, como espiritista, daba solución a una diferente cantidad de problemas. Y la gente suele irse a los elementos alternativos y se aferran a ellos porque muchas veces estos elementos alternativos les prometen el cielo y la tierra. Pero a todos los males de la sociedad, solamente uno es el objetivo, una sola es la meta, acudir a nuestro Señor. A todos los males, a todos los males.
La fuente es nuestro Dios. Y la gracia de Dios se mantiene incólume todos los días, aún para la gente no creyente, como es en este caso Naamán, que él todas las victorias, sin ser creyente, se las había dado en el ejercicio de su milicia el Dios de los cielos. Amén. Entonces, ahí tenemos el primer problema creado por el rey de Siria. Dice, no, aquí el conducto regular es para el rey de Israel y ahí por ahí vamos, pero la niña no había dicho eso. Entonces, ese primer obstáculo del rey de Siria, enviar carta al rey de Israel. El segundo fue creado por el mismo Naamán. Mire, versículo 5, la segunda partecita dice, bueno, leo todo mejor, pero en la segunda parte. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Es decir, este Naamán vació su cuenta corriente. Vació su cuenta corriente porque si uno empieza también a considerar lo que implicaba esta cantidad de recursos, es demasiado dinero. Llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 6,000 piezas de oro. Recordemos que este Naamán era multimillonario. Y 10 mudas de vestido. ¿Quién se cambia 10 vestidos al día? ¿Se cambia usted 10 vestidos? Creo que no. Entonces, llevaba una cantidad tremenda de recursos como pago por su sanidad, como pago por ser sanado. Amados hermanos, la niña había dicho, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella no le dijo, si mi amo le pagara bien al profeta Eliseo, él lo va a sanar. Entonces, es muy importante lo que la niña estaba diciendo. La niña a su corta edad, por eso es importante criar a nuestros hijos, y lo dije la semana pasada, dentro de la casa del Señor, para que aprendan lo que es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia del Señor tiene que ver con un favor inmerecido de parte del Señor. La salvación que el Señor nos ha dado, hermano, ha sido un regalo de parte de Dios. No hemos tenido que pagar nada. La sanidad, la restauración, la liberación que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas es solamente por gracia y misericordia del Señor. Pero hay gente que vende la sanidad, que vende la salvación y que llaman a la gente a comprar la manifestación del poder del Señor. Mire, una muchachita tenía claridad absoluta acerca del evangelio de la gracia, viviendo en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que en la simplicidad del corazón tierno de un adolescente, aún de un niño, pueda entender el evangelio de la gracia del Señor, para de pronto no estar llegando a lugares donde a través de falsos predicadores se vende el gran poder del Señor. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros la manifestación de la gracia del Señor? Nada.
Nada, al contrario, hemos sido atraídos por gracia mediante la fe a la persona de nuestro Señor Jesucristo y hoy día gozamos de la salvación del Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, hermanos. Veamos otro problema para llegar a donde estaba el profeta de Dios, versículo 6. Dice la palabra del Señor, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Y el versículo 7 dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Considerad y ved cómo busca ocasión contra mí, es decir, cómo trata de provocar una pelea conmigo. El rey de Israel, llamado Joram, un rey más bien pagano, que no ve la mano de Dios. Su espíritu mundano no discierne el tema que se le está presentando. Se llama Jorán, el rey de Israel, y el de Siria, Ben-Hadad. Y él dice, me está pidiendo algo imposible. Yo no puedo llevar a cabo esto. ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí y que sane un hombre de su lepra? Y dice, lo único que busca es armar un conflicto, porque como yo no soy capaz de sanarle a su siervo, a razón de aquello, va a armar una guerra entre los estados. Ahora, este rey, no creyente también de Israel, más bien pagano, él se había olvidado que dentro de su reino estaba este famoso profeta Eliseo. Y que el profeta Eliseo estaba siendo poderosamente ocupado por el Señor e inclusive había resucitado de entre los muertos al hijo de la Sunamita, de la mujer de Sunem. Esa es una porción bíblica preciosa que usted en su casa puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 37. El ministerio de Eliseo había sido tan extraordinario y tenía grandes portentos, preciosas maravillas que habían venido de parte del Señor, pero una de las destacadas que lo autenticarían como el profeta de Dios era justamente esta resurrección de este niño muerto. Ahora, el profeta, el rey de Israel, como era un rey más tirado al paganismo, simplemente él no tenía idea que dentro de su territorio estaba el gran profeta de Dios. Bueno, qué triste que dentro del lugar de su gobierno él no veía la tremenda bendición que Dios había decantado en aquel lugar con su profeta. Y es así que finalmente dice, no, aquí va a haber una confrontación y estamos en problema. Y la reacción de este rey de Israel llegó a los oídos de este Naamán. Y el versículo 8 y final dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel
había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, venga esta persona, Naamán, que está enfermo, terminal, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Toda la iglesia, vamos a leer esta partecita para que vamos entrando ya a esta parte tan interesante de la palabra del Señor. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En otras palabras, Naamán está diciendo, ¿sabe? Le estaban diciendo, Naamán no volverá a su casa decepcionado. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, el que está acá en la presencia de su profeta, no es como los dioses de Siria, es un Dios todopoderoso. Amén. Que regresen a dar las noticias que el poderoso Dios de los cielos tiene profeta y que está en Israel y que podía hacer mucho más de lo que pensaba Naamán. Venga ahora a mí. Qué interesante, hermano, porque, a ver, Eliseo nos está diciendo, a ver, yo soy la persona importante, yo soy la persona de moda, que ahora estoy aquí por causa de mi espiritualidad, así que tráiganlo nomás porque ya sané a un muchachito que había, o sea, ya lo resucité, así que es sencillo. Este Eliseo no lo estaba llamando a Naamán a su presencia personal, sino lo estaba llamando a la presencia que estaba en la vida de Eliseo, a la presencia del Señor. Lo estaba llamando a la presencia del Señor y nos recuerda, por ejemplo, Lucas capítulo 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, el Señor desde siempre nos está pidiendo a todos los creyentes de que nosotros abramos cancha para que las personas lleguen a la presencia del Señor, hermano. El Señor desea que nosotros no nos mantengamos impávidos, inertes, respecto a la presencia que está en nosotros desde el día que hemos conocido al Señor, hermano. El Señor está con nosotros desde el día que Él nos ha llamado, hermano. Ruth nos recordaba que desde el momento que nosotros hemos creído, desde los segundos antes de creer, ya el Espíritu Santo nos estaba convenciendo de pecado y cuando le conocimos, Él nos bautizó con el Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Señor está con nosotros. Por lo tanto, una persona que está en problemas en la vida, sobre todo lejos del Señor y necesita la salvación del Señor, hay que forzarlos a llegar donde está la presencia del Señor. ¿Y dónde estaba la presencia del Señor en Israel en ese tiempo? En la vida de Eliseo.
No es que Eliseo, insisto, era el que iba a hacer el milagro, porque los milagros, si, amados hermanos, son realizados, es solamente por el poder del Señor. Él usa meros instrumentos, pero es el poder del Señor. Entonces el profeta de Dios sabía que con él estaba la presencia del Señor y podía invitarlo. Venga, venga a la presencia del Señor. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, hermano, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Un fuerte llamado a cada una de las personas que aún no han venido al ejercicio de la fe y de pronto nos están contando todas sus penurias, todos sus problemas, todas sus dificultades. Un hijo, una hija del Señor tiene esta tremenda posibilidad de invitar a la persona delante de su presencia, pero más que a su presencia, invitarlo a la presencia del Señor que está en nosotros. Venga hoy día. Y alguien dice, no, es que yo tengo buena salud, tengo buen empleo, tengo buena situación económica, ok. Pero eso lo tiene hoy día, pero no lo tiene asegurado para el día de mañana. De tal manera que el llamado del Señor siempre es urgente. Y siempre que estemos enfrente de personas que no conocen al Señor, cada uno de nosotros que podamos ser un tremendo instrumento en las manos del Señor. ¿Ah? Alguien dice, es que yo no sirvo, no sé qué don, qué talento tengo. Miren, la muchachita, sin tener estudios teológicos, sin saber de la palabra del Señor, solamente dijo una sencilla frase. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, ¿por qué el testimonio de la muchachita fue oído en la casa real y ella fue ascendida entre cientos de servidores y quedó catapultada ahí a la par con la señora de Naamán? Por el testimonio. ¿Sabe cuando, hermanos, en el Señor nuestro testimonio es creíble? Nuestras palabras son respaldadas por el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Son oídas a todo círculo. Aquí fue oída por las dos personas más importantes de dos reinos importantes, pero justamente porque eran palabras que tenían un respaldo en la vida de esta muchachita que estaba en la esclavitud. Entonces, amado en el Señor, que siempre estemos invitando a la presencia del Señor a aquellos que están lejos de Él. La palabra del Señor dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Ah? Todos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Que el Señor levante muchos embajadores para el Señor. ¿Ah? Muchos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué somos nosotros? Embajadores. Y el embajador va a hablar en nombre de Cristo y Él habla por medio de nosotros
reconciliados con Dios. Entonces, esa es la demanda que nos hace la palabra del Señor. ¿Ah? Todos los obstáculos que tuvo Naamán fue por idea de pronto preconcebida, que así era el camino. Pero el camino es simple cuando simplemente abrimos cancha o abrimos camino o espacio para que una persona llegue a la presencia del Señor. Que Él nos siga bendiciendo, hermano. Que Él nos siga bendiciendo. Y de tal manera que la gente conozca la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único, verdadero Dios. Y a Jesucristo, a quienes has enviado. Que el Señor bendiga su palabra en medio de nosotros. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más próximo domingo. Próximo domingo. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor. Llévese esta palabrita en su vida, en sus corazones, y pidámosle al Señor: hazme un instrumento para llevar a otro a tu presencia. Amén. Que esa sea nuestra oración en esta hora. Dios nuestro Padre Celestial, puede orar, hermano, no descuide este momento. No descuide este tiempo. Dios nuestro Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias, Señor, por el ejemplo de esta muchachita. Señor, cómo ella dio un mensaje tan simple, pero era un mensaje lleno de bendición. Pero como muchas veces este mensaje se va también complicando por los agregados de la gente. Señor, guárdanos a nosotros de hacer complicaciones. El Evangelio, la gracia tuya no se vende de ninguna manera. No es necesario pagar por el favor y la misericordia tuya. No es necesario hacer cosas extravagantes o ir por otros conductos, como pensaron también el rey de Siria al dar cartas para el rey de Israel. Señor, tú nos invitas a cada uno a venir confiado delante de tu presencia. Que cada uno de nosotros podamos estar abriendo cancha a aquellos que están lejos de ti, para presentarle a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, para que la presencia tuya que está en nosotros pueda inundar sus corazones y puedan también ellos venir al camino de la salvación. Bendito eres Dios para siempre. Graba esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Bendícenos para tu gloria, Señor, y siempre tennos en la expectativa de los muchos que están lejos de ti, pero que nosotros podríamos ser el lugar donde está tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a considerar esta bendición, que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, tu presencia está en medio de nosotros, para que en una palabra simple, en un mensaje sencillo, más de alguien pueda alcanzar la bendición como la alcanzó Naamán, que lo veremos prontamente también siendo sanado de la lepra y reconociendo a Jesucristo como el dador de la vida, teniendo a Dios como la persona más importante de su vida. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados, y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.